La acción exterior española en materia educativa se define en la Ley 2/2014 de 25 de marzo de la acción y del servicio exterior del Estado. En esta ley se señala que esa acción educativa se orientará a la promoción y difusión del castellano y demás lenguas españolas, así como a la promoción y organización de enseñanzas regladas correspondientes a niveles no universitarios del sistema educativo español. Los centros de titularidad del Estado español en el exterior se enmarcan en esa acción exterior española en materia educativa definida en la ley, aunque la educación y los centros educativos españoles internacionales no surgieron con ella, sino que han formado parte de la acción diplomática española mucho antes de la publicación de la ley, porque la creación y funcionamiento de varios de ellos se remonta hasta inicios del siglo pasado y todos cuentan con una rica trayectoria histórica previa a la promulgación de la ley en 2014. La red cuenta con 18 centros ubicados en las capitales de Andorra, Colombia, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. En Marruecos contamos con centros en las ciudades de Alucemas, Casablanca, El Aaiún, Larache, Nador, Rabat, Tánger y Tetuán. Los diferentes centros ofrecen enseñanzas regladas del sistema educativo, que abarcan, dependiendo de los casos, las etapas de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. En todos ellos se sirve un doble propósito. Por una parte, ofrecen educación española a alumnado de herencia española, para garantizar la conservación de sus raíces. Por otra parte, atienden también alumnado del país en que se ubica cada centro y de otras nacionalidades, cuyas familias quieren darles acceso a la rica cultura y lengua españolas. En todo caso, debemos señalar que las enseñanzas ofertadas se adaptan al sistema educativo del país donde radica cada centro, con el doble objetivo de asegurar una educación intercultural y de garantizar la validez de los estudios tanto en el sistema educativo español como en el del país correspondiente. Los centros son también focos de proyección cultural, que van más allá de lo propiamente académico. Todos los años diseñan un plan de actividades culturales complementarias para su alumnado, sus familias y las comunidades del entorno. En ese plan se incorporan aspectos que no forman parte del currículo escolar, pero que son de interés para el aprendizaje y la difusión cultural. Se organizan actividades alrededor de la educación en valores europeos y se trata la cultura en sentido amplio y actual. Además, gracias a la integración de las consejerías de educación en las misiones diplomáticas españolas de los países respectivos, existe coordinación con los servicios culturales de las respectivas embajadas y con las demás consejerías. Y en aquellas ciudades en las que coincide que el Instituto Cervantes cuenta con sede, con los institutos Cervantes locales. Los centros responden a 4 tipologías: centros que ofrecen educación infantil y primaria, centros de educación secundaria y bachillerato, centros integrados que imparten todas las etapas desde infantil a bachillerato y finalmente un centro de formación profesional. Al inicio del curso 21-22, los 10 centros integrados escolarizaron un total de 5.613 alumnos, con 491 profesores, 1.392 alumnos escolarizados en los centros que ofrecen educación infantil y primaria atendidos por 87 profesores y 852 alumnos en centros de educación secundaria y bachillerato, donde trabajan 83 profesores. Finalmente, el Centro de Formación Profesional Juan de la Cierva de Tetuán escolariza 152 alumnos y tiene 16 profesores. En total, el alumnado matriculado superó los 8.000 y el profesorado superó los 675. En la evolución global de la matrícula en los centros se observa una tendencia estable, con algunas fluctuaciones asociadas a situaciones coyunturales. Por ejemplo, se ha observado un descenso de matrícula el curso 2021 que se vincula a la reducción en la movilidad de las familias consecuencia de la pandemia por COVID. En los datos de inicio del curso 21-22 hemos visto que esta vaguada se ha revertido y que se ha recuperado un número global coincidente con la media de los últimos 5 cursos, que se habían mantenido estables en cifras de alumnado de alrededor de 8.000.
Estos datos confirman la consolidación de los centros y la demanda mantenida del servicio que se ofrece y que contribuye al objetivo de promoción de la educación española y de proyección de la lengua y cultura españolas en los países de implantación del programa. Se puede ampliar la información y obtener los últimos datos actualizados sobre este y los demás programas de la Acción Exterior Educativa a través de los canales de comunicación de la Unidad de Acción Educativa Exterior. Por otra parte, también se puede acceder a datos estadísticos y cifras por curso escolar a través de la información recogida en la página dedicada del Ministerio de Educación y Formación Profesional dentro del Plan Estadístico Nacional, que proporciona anualmente información sobre la actividad educativa en el exterior. Y finalmente, el Consejo Escolar del Estado elabora y hace públicos cada curso académico los informes sobre el estado del sistema educativo, con una sección específica dedicada a la acción educativa exterior. En estos centros es de aplicación la normativa de educación de ámbito nacional y su concreción para los centros en el ámbito de competencia territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que son, además de ellos, los centros de Ceuta y Melilla, el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia y la oferta para la población escolar itinerante. No obstante, los centros de titularidad del Estado español en el exterior se diferencian de estos en virtud del reconocimiento de su singularidad, señalada en varias normas. En concreto, en el artículo 12 de la LODE, el artículo 107 de la LOMLOE y en los artículos 7 al 20 del Real Decreto 1027 de 1993, de 25 de junio, que regula específicamente la acción educativa en el exterior. Es por ello por lo que la Subsecretaría de Educación y Ciencia dictó el 24 de mayo de 2005 instrucciones singulares para regular la organización y funcionamiento de los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior. Además de en lo académico, el carácter singular de estos centros se refiere también a su personal, y por eso el Real Decreto 1138 de 2002 de 31 de octubre, que regula el funcionamiento de la Administración del Ministerio de Educación en el exterior, establece en su capítulo 4 un régimen específico para el personal docente destinado en centros y programas en el exterior. En resumen, podríamos decir que los centros de titularidad del Estado español en el exterior están sujetos al principio de unidad de acción del Estado en el exterior, son creados, regulados y gestionados por el Gobierno, que ha dictado normas singulares, ofrecen siempre enseñanzas regladas del sistema educativo español, pero con un currículo que integra la cultura española y la del país respectivo y que se adapta al sistema educativo del mismo para asegurar la validez de los estudios ofrecidos. Los centros que imparten bachillerato están adscritos a la UNED, excepto los de Marruecos, que están adscritos a la Universidad de Granada. Se presta servicio a alumnado de cualquier nacionalidad. La admisión y permanencia del alumnado se ajusta a criterios específicos establecidos en las instrucciones dictadas por las consejerías y adaptados a los reglamentos de cada centro. Tienen un marcado carácter multicultural y multilingüe, y por eso en ellos se puede enseñar varias lenguas, entre ellas siempre el español y la lengua del país. En este caso, ambas se enseñan con el doble tratamiento de lengua materna y lengua extranjera. Entre sus singularidades, sus órganos unipersonales de gobierno son director, jefe de estudios, administrador y, en su caso, vicedirector, y son únicos para el conjunto del centro, independientemente de su tipología o tamaño, aunque excepcionalmente se puede proveer más de un puesto de jefe de estudios en función de su complejidad. En cuanto a los órganos de gobierno colegiados, en los centros en los que el número de alumnos de nacionalidad distinta de la española supera el 50% del número total de alumnos del centro, no se constituye consejo escolar. En ese caso, el consejero de Educación determina la constitución de una comisión de participación de la comunidad escolar para garantizar la participación de los diferentes sectores de la comunidad escolar. Su estructura y régimen son singularizados para acomodarlos al entorno y, en su caso, a convenios internacionales. Por eso existen centros de primaria, secundaria, integrados y de formación profesional. Y por eso sus órganos de gobierno se rigen con adaptaciones de lo dispuesto con carácter general para los centros públicos en España.
Por eso los alumnos pueden abonar cuotas por servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario. En concreto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional fija, mediante una orden que se dicta anualmente, las cuotas por la prestación de servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario en los centros docentes de titularidad del Estado español en Francia, Italia, Marruecos, Colombia, Portugal y Reino Unido. Por esa misma singularidad, estos centros acomodan su régimen horario a los hábitos del país respectivo y cada consejería dicta su propio calendario escolar para que se adapte a las condiciones del entorno donde cada centro está ubicado. Hasta el curso pasado, la gestión académica de todos los centros se ha venido realizando a través del programa Alborán. El curso 21-22 se ha iniciado la implantación de un nuevo sistema, Alexia, que permite integrar la gestión económica y académica y la comunicación con las familias en una única plataforma. Se han integrado en ella 6 centros de Marruecos y los centros de Francia y Reino Unido. Y el curso 22-23 está previsto que se integren los demás centros de la red. Las funciones que se atribuyen a las consejerías de educación se establecen con carácter general en el artículo 3 del Real Decreto 1138 de 2002, por el que se regula la administración del Estado en el exterior. Estas funciones consisten, respecto a los centros de titularidad del Estado español, en el ejercicio de la superior jefatura del personal docente y no docente que presta servicio en ellos, la formación de su profesorado y la promoción de las relaciones existentes entre la comunidad educativa española y la del país o países donde la consejería desarrolla sus funciones. Esas funciones se desglosan en actividades específicas que se señalan aquí. La disposición adicional tercera del Real Decreto 498 de 2020, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, establece que las consejerías de educación en el exterior dependen del Ministerio a través de la Unidad de Acción Educativa Exterior. El área de planificación de centros y su servicio de planificación de centros de la Unidad de Acción Educativa Exterior son las encargadas de ejecutar las funciones atribuidas en ese Real Decreto a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa. En lo referente a la planificación, dirección y gestión administrativa de los centros docentes españoles de titularidad estatal en el extranjero, serán el área y el servicio de referencia para las consejerías, y se puede contactar con ellos a través de las direcciones de correo electrónico señaladas.